Mi nombre es Gila Stafford. Tengo 38 años. Vi la publicación mientras estaba sentada en mi oficina a las 9 de la noche un jueves, terminando los informes trimestrales de la agencia de marketing que construí mucho antes de que mi esposo aprendiera a llamarse a sí mismo creativo en público. Saltó la notificación y allí estaba él, Adrien, de 35 años, mi esposo, todavía legalmente mío por el momento, pero aparentemente ya no interesado emocionalmente en ese detalle. Acababa de anunciar a sus 800 seguidores que me dejaba por su alma gemela, Rowan. La publicación era casi hermosa, de la forma en que el delirio a veces lo es, cuando tiene suficiente confianza detrás. Después de años de ser controlado y disminuido, finalmente elijo el amor sobre la conveniencia. Rowan ve a mi verdadero yo, el genio creativo detrás del éxito de nuestra empresa, no solo la ayudante que mi esposa pretende que soy. Es hora de extender mis alas. Nuevos comienzos. Amor verdadero. Conoce tu valor. Los comentarios ya estaban inundando la publicación, incluso antes de que terminara de leerla por segunda vez. Amigos de yoga lo felicitaban por su valentía, su hermana Daniele me llamaba una mujer tóxica típica que no podía manejar a un hombre fuerte, personas lanzaban emojis de corazón debajo de un obituario público para mi matrimonio, como si estuvieran asistiendo a una fiesta de lanzamiento. Lo leí de nuevo y luego le di me gusta. Adrien me envió un mensaje de texto 30 segundos después, ¿en serio le diste me gusta a mi publicación sobre dejarte? Le respondí, sí, bien por ti. ¿Cuándo te mudas? Esa no era la respuesta que él quería. Pude darme cuenta por cómo aparecía la burbuja de escritura, desaparecía, volvía a aparecer y desaparecía de nuevo. Finalmente envió, mañana recogeré mis cosas. Merezco la mitad del negocio. Por cierto, no respondí. En su lugar, abrí las cuentas de la empresa. Esto es lo que Adrien nunca entendió realmente, aunque se benefició de su malentendido cada día. La agencia era mía. La inicié 5 años antes de conocerlo. Existía antes de sus amigos de yoga, antes de su cambio de imagen a un creativo incomprendido, antes de Rowan, antes de todo esto. Cuando nos casamos lo incorporé como director creativo porque pensé que la inclusión lo haría sentir involucrado, y porque todavía estaba en esa etapa del amor donde la generosidad se disfraza de fe. Él hacía publicaciones en redes sociales, presentaba ideas visuales, ocasionalmente diseñaba un folleto y pasaba mucho tiempo hablando de la energía de la marca. Yo me encargaba de los clientes, los contratos, las finanzas, las operaciones, el personal, los plazos, los ingresos y cada pequeña y fea pieza de la realidad necesaria para mantener un negocio vivo. Pero yo había sido generosa. Demasiado generosa. Tenía tarjetas de crédito de la empresa, acceso completo a la oficina, contraseñas de sistemas internos, derechos de aprobación que nunca debería haber tenido. Y 6 meses antes, porque mi juicio aparentemente todavía era débil en todos los lugares equivocados, le permití que trajera a Rowan como consultora. En ese momento, lo llamé ser solidaria. En retrospectiva, fui yo entregándole una caja de cerillas a un hombre parado sobre hierba seca. Para las 10 de la noche, ambas tarjetas de la empresa a su nombre fueron canceladas. Cada contraseña vinculada a nuestras cuentas comerciales fue cambiada. Su acceso al sistema de gestión de clientes fue eliminado. Envié un correo electrónico al administrador del edificio e hice que la cerradura de la oficina se programara para ser reemplazada a las 7 de la mañana siguiente. Envié un aviso de reestructuración tranquilo y profesional a nuestros clientes principales, que nunca mencionaba su nombre. Hice una copia de seguridad de nuestros servidores. Documenté los registros de propiedad. Luego cerré mi laptop. Conduje a casa y dormí como alguien cuyo cuerpo finalmente se había puesto al día con lo que su mente había sabido durante años. Me desperté con 52 mensajes de texto. Los primeros 20 eran todas versiones de lo mismo. ¿Por qué mi tarjeta está siendo rechazada? ¿Qué hiciste? Arregla esto ahora. El resto se volvió más extraño, diatribas de voz a texto acusándome de abuso financiero, afirmaciones de que estaba robando su empresa. Un mensaje particularmente memorable decía, Rowan dice, esto es ilegal. No puedes simplemente cortar mi flujo de ingresos. ¿Tu flujo de ingresos? Esa frase se me quedó grabada porque lo explicaba todo.
Soy piloto de aerolínea comercial. Gano alrededor de 180.000 al año. Adrien daba clases de yoga, administraba una página de estilo de vida y aportaba apenas lo suficiente para describirse como colaborador, mientras yo cubría discretamente casi todo lo que hacía que nuestra vida pareciera pulcra. La hipoteca, el seguro, los servicios públicos, los viajes, los gastos generales del negocio cuando su estrategia creativa se volvía costosa, las comidas, los eventos, las pequeñas compras de prestigio que de alguna manera siempre terminaban en mi tarjeta porque eran buenas para el networking. Nunca me importó ser la principal fuente de ingresos. Me importaba ser confundida con un suministro interminable. Y eso fue lo que la publicación realmente reveló. No solo infidelidad, no solo humillación. Reveló que pensaba que podía salirse del matrimonio mientras seguía conectado a la estructura que yo construí. Él quería un nuevo amor, validación pública y acceso continuo a la máquina que pagaba su autoimagen. Esa mañana, llamé a Rita Barnes. Ella es mi abogada, aguda, seca, exacta, el tipo de mujer que puede escuchar 10 segundos de caos emocional e inmediatamente clasificarlo en categorías legales con la calma de alguien que dobla la ropa. Le reenvié la publicación, los mensajes de texto y los registros de propiedad. Ella me llamó 20 minutos después. Primero, dijo, excelentes instintos. Segundo, no discutas con él. Déjalo que siga documentando sus suposiciones. Sonreí por primera vez desde que apareció la notificación. Para el mediodía, Adrien había pasado de la indignación a la negociación. Comenzó a insistir en que la agencia era mitad suya porque él había construido la marca. Dijo que los clientes lo asociaban con la empresa. Dijo, si lo dejaba fuera, estaba saboteando nuestro futuro compartido. ¿Futuro compartido? Esa frase casi me hizo reír. El hombre que acababa de presentar a Rowan en Internet como su alma gemela todavía hablaba en términos de propiedad conjunta cuando el dinero estaba involucrado. Esa es siempre la señal con personas como esta, el amor es reemplazable para ellos, el estilo de vida, no. Para la tarde estaba publicando más historias, cosas vagas sobre coraje y libertad, hombres que se levantaban después de años de supresión silenciosa. Rowan compartió una de ellas con un corazón negro y alguna frase sobre elegir la alineación sobre la comodidad. Lo observé todo con la fascinación desapegada de alguien que finalmente ve la maquinaria detrás de un truco de magia. Nada de eso era realmente sobre romance. Era sobre imagen, sobre estatus, sobre un hombre que pensó que dejarme lo haría de alguna manera más grande, mientras yo continuaba financiando el escenario en el que actuaba. Pero lo que él aún no sabía era que el escenario ya no existía. Y a la mañana siguiente, cuando apareció en la oficina con Rowan y un camión de Waul, estaba a punto de aprender lo que sucede cuando una persona confunde el poder prestado con la propiedad. Adrien apareció en la oficina a la mañana siguiente con Rowan y un camión de Waul, como si estuviera llegando para una toma de posesión en lugar de enfrentar las consecuencias de una fantasía. Yo ya estaba dentro cuando llegaron. Las nuevas cerraduras se habían instalado a las 7 en punto, tal como lo había solicitado. Tenía café, registros de acceso y una vista clara de la entrada principal a través del cristal. Hay algo extrañamente tranquilizador en ver llegar el caos cuando ya has terminado de prepararte para él. Primero golpeó la puerta, luego más fuerte. Después comenzó a golpear con la palma de la mano, mientras Rowan estaba a su lado con gafas de sol extra grandes y una gabardina que la hacía parecer menos una consultora y más una mujer vistiéndose para la idea de poder. Después de unos 5 minutos, Adrien comenzó a gritar, «Esta es mi oficina». Esa parte hizo que la seguridad del edificio se moviera más rápido. El guardia se acercó con la expresión agotada de un hombre que ya había lidiado con 3 versiones de tonterías antes de las 9 de la mañana. Adrien se lanzó inmediatamente a la actuación. Él era el motor creativo. Estaba siendo excluido. Su esposa estaba sufriendo algún tipo de crisis vengativa. Rowan intervino 2 veces, usando palabras como ambiente hostil y robo intelectual, aunque apostaría dinero a que ella no podría haber definido ninguna de las dos bajo presión. El guardia revisó el contrato de arrendamiento. Solo mi nombre figuraba en él. Adrien sacó su siguiente carta, «Soy su esposo». Y antes de que pudiera contenerme, grité a través de la puerta, «Según tu publicación, no por mucho tiempo». Eso lo hizo callar por un segundo completo.
Fue uno de mis mejores momentos. Rowan se adelantó después de eso, intentando un tono más suave. Jill, ¿puedes dejar que recoja sus cosas? Esto se está volviendo vergonzoso. Miré las cajas apiladas en el vestíbulo. Sus cosas personales están en el vestíbulo. El escritorio, la computadora, los archivos y el equipo pertenecen a la empresa. Adrien vio las cajas y perdió por completo lo que le quedaba de compostura. Tomó una y la lanzó de vuelta hacia el cristal. Los papeles se esparcieron por todas partes. Una foto enmarcada se hizo añicos. El guardia intervino inmediatamente y les dijo a ambos que tenían que irse. Adrien comenzó a gritar de nuevo sobre la propiedad. Rowan, quizás dándose cuenta de que la imagen se había vuelto fea, cambió a la indignación moral y anunció que las mujeres que tienen éxito aplastando a hombres creativos son todas iguales. La seguridad los escoltó. Volví al trabajo. Esa parte me importó más de lo que esperaba, no la victoria, sino la banalidad. Llegaron con toda su fuerza dramática y yo, después, respondí correos electrónicos. Para la hora del almuerzo comenzó la segunda ola. Adrien aparentemente había empezado a contactar a los clientes directamente. Le dijo a nuestra cuenta más grande que estaba iniciando su propia agencia y que deberían ir con él porque él era el verdadero genio creativo detrás de sus campañas. La clienta me llamó a mí sonando más confundida que preocupada. ¿Tu esposo no acaba de publicar que te estaba dejando?, preguntó ella. ¿Por qué dice que es dueño de tu empresa? Me recosté en mi silla y dije, crisis mental. Creo que agradecería que no se involucrara. Ella rió en voz baja. Sinceramente siempre nos preguntamos qué hacía realmente. Esa llamada fue seguida por 3 más en el mismo tono, no pánico sino reconocimiento. Aparentemente mucha gente ya había sospechado la diferencia entre la imagen de marca de Adrien y su utilidad. Simplemente había estado demasiado cerca de la situación como para confiar plenamente en lo que veía. El tercer día, recibí una llamada de mi banquero de negocios, señorita Stafford, alguien vino a la sucursal esta mañana pidiendo acceso de emergencia a la cuenta de su empresa. Dijo que era su esposo y que necesitaba fondos operativos temporales. Cerré los ojos por un segundo, déjeme adivinar. ¿También insinuó que tenía autoridad? Así fue. Lo rechazamos. Además, hubo un intento de solicitud de préstamo comercial usando el EEN de su empresa. Lo marcamos como posible fraude. Eso fue directamente a Rita. Sonaba casi encantada cuando se lo conté. Excelente. Que siga haciendo estupideces en papel. Para esa tarde Adrien me envió una factura detallada. No exagero, 3 años de dirección creativa, $450.000. Desarrollo de marca, $75.000. Trabajo emocional, $100.000. Ganancias futuras perdidas, $500.000. Total adeudado, $1.125.000. Lo leí 3 veces porque sinceramente no podía creer que un hombre adulto se hubiera sentado y hubiera escrito trabajo emocional en una factura que esperaba que yo tomara en serio, así que respondí con una propia, alquiler de oficina que nunca pagó, salario recibido mientras contribuía con casi nada medible, cargos personales de la tarjeta de la empresa, pagos de consultoría a Rowan, mal uso de equipo, gastos no aprobados. Lo sumé y envié la línea que más importaba, parece que me debes mucho más. Aceptaré un cheque. Bloqueó mi número después de eso. Pero la parte más divertida de la semana fue Rowan, porque el árbol del dinero ya estaba muerto y ella apenas se estaba dando cuenta de eso. Todavía seguía a Adrien en la cuenta de la empresa porque ninguno de los dos había pensado en bloquearla, lo que significaba que tenía un asiento en primera fila para la degradación estética. Se estaban quedando en su apartamento, no en un loft de artista chic, un estudio pequeño con mala iluminación, un hornillo eléctrico junto al fregadero y una configuración de PlayStation que intentaba muy fuerte parecer intencional. Adrien pasó de publicar fotos de espresso en nuestra cocina renovada a sostener café de gasolinera frente a un vinilo decorativo abstracto que decía, manifiesta abundancia. Mantenía los subtítulos inspiradores, el amor no necesita lujo, solo 2 almas que eligen la alineación. Claro. Por eso cada tercera historia parecía que alguien se esforzaba mucho por no mostrar la realidad de los bordes.
Luego recibí una llamada de Jerome, el dueño de la firma de diseño al lado de mi oficina. Tu esposo acaba de venir preguntando si estamos contratando, dijo. Me reí de inmediato. ¿Qué te dijo? Que es un director creativo de alto nivel con años de experiencia ejecutiva. Y le pedí un portafolio. Me mostró 5 publicaciones de Instagram y un folleto para un food truck. De hecho, tuve que dejar el teléfono un segundo. Luego Jerome añadió, Rowan estaba con él. Me apartó y me preguntó si conocía a alguien que necesitara un coach de vida. ¿Tiene cualificaciones? Me mostró un certificado de un curso en línea que aparentemente tomó la semana pasada. Ninguno de los dos iba a ser contratado. Mientras tanto, los proveedores empezaron a llamar. Un impresor quería saber si yo estaba autorizando 5.000 tarjetas de presentación que Adrien había encargado, con Adrien Morrison, CEO, impreso en ellas. Otro proveedor dijo que Rowan había estado prometiendo trabajo para futuros eventos después de la transición de propiedad. Estaban construyendo una empresa a partir de suposiciones, derechos y mi infraestructura existente. Y ahora, cada llamada telefónica era otro recordatorio de que realmente habían creído que esto funcionaría. Esa tarde el centro emocional de todo esto cambió para mí. Hasta entonces había estado procesando la traición como algo personal, matrimonio, humillación, aventuras disfrazadas de despertar. Pero en algún punto entre las tarjetas falsas de CEO, el intento de acceso bancario y Rowan preguntando a Jerome sobre trabajos de coaching de vida, vi todo el asunto con más claridad. Esta no era una historia de amor que me hiriera. Era una apropiación de recursos que vestía el romance como camuflaje. Adrien no se había ido porque Rowan fuera su alma gemela. Se fue porque pensó que podía cambiar de mujer mientras conservaba la empresa, los ingresos, el estatus y la estructura que lo hacía parecer impresionante. Y Rowan se había aferrado a él porque creía que la estructura era suya. Ambos habían malinterpretado la arquitectura. Y para el final de esa semana, las paredes estaban comenzando a colapsar. Para el día 5, Adrien había cambiado de táctica de nuevo. Cuando el encanto falló, cuando la actuación pública falló, cuando aparecer en la oficina con Rowan y un camión de mudanzas los hizo parecer a ambos más ridículos que poderosos, intentó la vía de la simpatía legal. Solicitó manutención conyugal, alegando que yo lo había obligado a abandonar una lucrativa carrera independiente para trabajar dentro de la empresa por poca o ninguna compensación real. Rita se rió, no de forma educada. No de esa manera profesional y contenida que la gente hace cuando aún quiere parecer neutral. Ella, de hecho, se rió. Su salario era de 55.000 al año más bonificaciones, dijo ella mientras hojeaba los registros de nómina. Tengo los recibos de pago. Además, ¿qué carrera lucrativa? Antes de que te casaras con él, daba clases ocasionales y administraba una página de bienestar medio muerta. ¿Puede obtener alguna parte del negocio? Activo prematrimonial. Sinceo Minglin. Ningún reclamo de propiedad que valga la pena tomar en serio. Podría obtener algún apoyo temporal, dependiendo del estado de ánimo del juez y del momento, pero dado que anunció públicamente que te dejaba por otra mujer. Buena suerte presentándolo como el cónyuge abandonado. Esa misma tarde, recibí un mensaje en Facebook de una mujer llamada Talia. Su primera línea era, pregunta extraña, pero ¿tu esposo ahora está involucrado con Rowan Gales? Me quedé mirando la pantalla por un segundo, luego le respondí, desafortunadamente sí. Su respuesta llegó rápido, buena suerte. Todavía me debe $3.000. Y así, la historia de Rowan comenzó a llegar en pedazos. Según Talia, Rowan tenía un patrón, grandes palabras, energía de alma gemela, ambición de tablero de visión, emergencias financieras disfrazadas de oportunidades de colaboración. Solo salía con personas con dinero o cercanas al dinero. Y cuando el flujo de efectivo se detenía, también lo hacía el romance. Talia dijo que Rowan una vez había pedido prestados $3.000 para una certificación de coaching y los usó en entradas para festivales, ropa y marihuana. Tuvo otro ex que intentó demandarla por $15.000. Ella lo convenció de adelantar dinero para un retiro de bienestar que nunca sucedió. Le reenvié todo a Rita, no porque Rowan fuera central para el divorcio, sino porque personas como Adrien y Rowan dejan rastros cuando creen que todos a su alrededor están demasiado avergonzados para comparar notas.
El día 7 fue cuando todo dejó de ser divertido y se volvió algo más feo. Adrien apareció en mi casa con su hermana Daniele y un oficial de policía. Había reportado que le estaba impidiendo el acceso a sus pertenencias y posiblemente ocultando activos. La oficial parecía cansada incluso antes de llegar a la puerta, lo que generalmente significa que ya había descubierto que estaba entrando en una queja doméstica disfrazada de emergencia. Señora, dijo ella, su esposo dice que lo ha dejado fuera de su residencia y le ha retenido su propiedad. Me paré en el umbral y dije, oficial, él anunció en redes sociales que me dejaba por otra mujer. Ha estado viviendo con ella durante más de una semana. No he retenido nada. Sus pertenencias personales están empaquetadas en la habitación de invitados. Adrien intervino inmediatamente, está mintiendo. Está escondiendo activos. Hay efectivo en la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte? Pregunté. Él parpadeó. La oficina. ¿Te refieres al archivador cerrado con los contratos de los clientes dentro? La oficial de hecho suspiró. Luego se volvió hacia él. Señor, ¿hay artículos en esta casa que le pertenezcan específicamente y que sean necesarios para su uso inmediato? Extendió los brazos dramáticamente, toda la casa. Yo hice de este lugar lo que es. Esa frase habría sido casi hermosa, si no fuera tan estúpida. Los dejé entrar, no porque él mereciera gracia, sino porque yo tenía recibos con postura y nada que ocultar. Él fue directamente a la sala de estar primero, señalando el televisor de 65 pulgadas montado en la pared. Eso es mío. No, le dije, lo compré 2 años antes de conocerte. Luego se dirigió a los electrodomésticos de la cocina. Esos son míos. Yo cocino. Tengo los recibos en mi correo electrónico. También comprados antes de conocerte. La oficial parecía cada vez más harta de toda la actuación. Señor, ropa personal, efectos personales y propiedad individual claramente identificable. Eso es todo. Daniele empezó a atacarme entonces murmurando que lo estaba humillando, que mujeres como yo siempre usan el dinero como arma, que probablemente lo empujé hacia Rouen al hacer que el hogar se sintiera transaccional. La ignoré. Ella solo estaba repitiendo la mitología preferida de Adrien con menos pulcritud. Luego entró en el comedor y se acercó a la vajilla de mi abuela. Estaba en una vitrina de cristal, de color marfil con un borde azul pálido, lo suficientemente antigua como para que aún recordara que de niña, me decían que no la tocara con las manos sucias. Mi abuela la usaba 2 veces al año y la trataba como si fuera un recuerdo hecho físico. Cuando murió me la dejó a mí. Eso no, dije bruscamente. Él se volvió sosteniendo un plato. Ni siquiera usas esto. Son reliquias familiares. Me dio esta mirada entonces, no triste ni siquiera enojado en el sentido puro, mezquino, acorralado, la mirada de un hombre que ha perdido todos los argumentos excepto el de la destrucción. Y luego lanzó el plato contra la pared. El sonido fue peor de lo que esperaba, no cinematográfico, solo agudo, definitivo y equivocado. Luego otro y después otro. Para cuando la oficial se movió, 3 platos y una fuente para servir se habían hecho añicos en mi suelo de madera. Ella le agarró la muñeca, lo giró y lo esposó, mientras Daniele empezaba a gritar que yo lo había provocado, que el abuso emocional no deja moretones, que el patriarcado siempre protege a las mujeres frías con dinero. A la oficial no le importó. Le leyó sus derechos mientras él estaba allí, respirando con dificultad, mirando la vajilla rota, como si tal vez no hubiera esperado llegar tan lejos. Pero lo había hecho. Ese era el punto. Personas como Adrien siempre se sorprenden cuando su propia escalada finalmente se vuelve lo suficientemente visible como para que nadie pueda seguir traduciéndola en algo más suave. Mientras lo sacaban, me miró una vez. Había algo en esa expresión a lo que había pasado demasiados años respondiendo. Acusación dolida. La vieja expectativa de que si solo se veía lo suficientemente destrozado, yo daría un paso al frente y repararía el momento para él. No me moví. Después de que se fueron me quedé en el comedor, rodeada de polvo de porcelana y recuerdos, y me di cuenta de que esto, más que la publicación del alma gemela, más que el camión de mudanzas, más que las facturas falsas o el berrinche en la oficina, era lo más verdadero que me había mostrado. Cuando ya no pudo reclamar lo que era mío, quiso dañarlo.
Esa noche Rouen publicó una historia vaga sobre la ira masculina herida, y lo que sucede cuando las mujeres poderosas no pueden controlar la narrativa. Pero para entonces, ya había visto suficiente de su pasado como para saber exactamente lo que estaba haciendo. Intentaba mantenerse moralmente elevada mientras el suelo bajo ella se derrumbaba. No había elegido a un hombre visionario lo suficientemente valiente como para dejar a una esposa controladora. Había elegido a un hombre dependiente que confundió el acceso con el logro. Y ahora, con el informe policial archivado y la vajilla de mi abuela hecha añicos en el suelo, la actuación finalmente se había resquebrajado lo suficiente como para que todos vieran lo que había debajo, no almas gemelas, solo dos oportunistas que creían que la vida de otra persona era más fácil de tomar que de construir. El final resultó ser menos dramático que patético, lo que de alguna manera se sintió más apropiado. Después del arresto, todo se aceleró. El cargo de destrucción de propiedad de Adrien se redujo a una multa y servicio comunitario. No fue a la cárcel. No lo necesitaba. El verdadero castigo fue más estructural que teatral. Su narrativa pública de víctima ya había comenzado a colapsar bajo el peso de recibos, registros de nómina, documentos de arrendamiento y el hecho cada vez más obvio de que cada cosa impresionante en su vida se había sostenido sobre mi infraestructura. Una vez que esa verdad se liberó, hizo lo que la verdad suele hacer, se extendió discretamente y arruinó la fantasía más rápido que cualquier argumento que yo pudiera haber presentado. El divorcio en sí fue sencillo, sin hijos, negocio prematrimonial, registros financieros limpios, clara evidencia pública de adulterio. Rita lo mantuvo todo ajustado. Adrien obtuvo 2 meses de apoyo temporal por $1.200 al mes, lo justo para evitar que se presentara como indigente, pero ni de lejos suficiente para mantener la vida que había construido alrededor de mi dinero. Él había querido la mitad de la empresa, una victoria moral pública y la ventaja emocional. Lo que obtuvo fue servicio comunitario, un cheque de manutención menor y una habitación alquilada en el apartamento de otra persona. Pero el verdadero colapso vino de Rouen. Eso siempre iba a suceder. Simplemente no sabía cuán rápido. Una semana después de que la orden de manutención se emitiera, Talia, la ex que me advirtió por primera vez sobre Rouen, me envió una última captura de pantalla. Rouen le había enviado un mensaje de texto. Hola, cariño, he estado pensando en nosotros. Cometí algunos errores. ¿Quieres tomar un café? Con fecha de 3 días después de que se aprobara el apoyo de Adrien. 3 días. Ese fue el tiempo que sobrevivió el alma gemela, una vez que las cifras reales se hicieron evidentes. Talia, aparentemente una persona mucho más generosa de lo que yo habría sido en su posición, reenvió la captura de pantalla directamente a Adrien con una sola línea. Tu alma gemela está buscando su próximo boleto de comida. Me enteré de lo que pasó después porque Adrien me llamó a las 2 de la mañana. De hecho, llamó sollozando. No era el llanto dramático y consciente de la audiencia que había usado antes. Este era más feo, húmedo, desorientado, el sonido de alguien cuya fantasía acababa de volverse contra él con la fuerza suficiente para dejar un moretón. Ha estado enviando mensajes de texto a otras mujeres, dijo. Me apoyé en la encimera de mi cocina y cerré los ojos por un segundo. No por simpatía, sino por agotamiento. Lo sé. Silencio. Luego, ¿sabías? ¿Me habrías creído si te lo hubiera dicho? No respondió. Luego vino la siguiente línea y, de alguna manera, fue aún peor, me pidió que lo agregara a mi cuenta bancaria. Dijo que era para nuestro futuro. Ni siquiera me detuve, ¿lo hiciste? Un silencio. Luego, muy suavemente, sí. ¿Cuánto había en ella? Unos 3.000. Entonces probablemente hay 0. Escuché un tecleo frenético. Luego ese horrible sonido quebrado, mitad jadeo, mitad gemido, el tipo de ruido que despierta a los vecinos y te avergüenza incluso mientras lo produces. ¿Cómo supiste? Porque eso es lo que hace Rouen. Esa fue la respuesta. Pero debajo de ella había otra verdad que no dije en voz alta, porque elegiste a alguien exactamente como tú en los aspectos que más importaban. Alguien que pensaba que la intimidad era acceso. Alguien que vio los recursos de otra persona y los tradujo en amor. Alguien que confundió querer con construir. Empezó a preguntar si podía ayudar.
Lo interrumpí antes de que siquiera terminara la frase. No. Ni siquiera me dejaste preguntar. ¿Ibas a pedir dinero? La respuesta es no. Entonces dijo la frase que la gente siempre dice cuando sus propias elecciones finalmente se vuelven costosas: todo esto es tu culpa. Casi me reí. Adrien, le dije, anunciaste al mundo que me dejabas por tu alma gemela. Intentaste tomar mi empresa. Destruiste la vajilla de mi abuela. Mentiste a clientes, bancos y oficiales de policía. Tomaste tus decisiones. Ahora estás viviendo con ellas. Dijo que se quedaría sin hogar. Le dije que sus padres tenían una casa, su hermana tenía un apartamento, que él tenía opciones. Luego dijo que Rouen había cambiado las cerraduras de su lugar. Esa parte, lo admito, aterrizó con una especie de simetría brutal. Me colgó después de eso. Aparentemente publicó otra diatriba esa misma noche sobre exes narcisistas que disfrutan viendo sufrir a los hombres, luego la eliminó una hora después cuando su madre comentó: quizás vuelve a casa y deja de ventilar tus dramas en línea. Esa fue probablemente la cosa más inteligente que alguien de su familia había dicho en meses. Las consecuencias se resolvieron exactamente como suelen hacerlo estas cosas una vez que el dinero de la fantasía desaparece. Adrien volvió a vivir con sus padres. La última vez que supe, estaba ayudando a su hermana con su negocio de aceites esenciales y publicando sobre la mentalidad emprendedora para una audiencia que se había reducido a casi nada. Rouen desapareció. Instagram oscuro, nuevo número, nueva ciudad. Alguien me dijo que se mudó a 2 estados de distancia para vivir con otro hombre que conoció en línea. Aparentemente él es dueño de un pequeño negocio. Sinceramente le deseo suerte. Mi negocio, mientras tanto, mejoró. Esa parte me sorprendió menos de lo que debería. Una vez que Adrien se fue, algunos clientes admitieron que habían estado discretamente frustrados con su dirección creativa durante un tiempo, pero no querían ofenderme al decirlo. Sin sus giros aleatorios, experimentos de marca llenos de errores tipográficos y la necesidad desesperada de tratar cada campaña como un proyecto de arte personal, toda la agencia se volvió más limpia, más nítida y más enfocada. Conseguimos 3 nuevas cuentas importantes en menos de 4 meses. Contraté a una directora creativa real, una mujer con un portafolio, referencias de clientes y la cualidad radical de saber cómo se escribe restaurante sin convertirlo en una filosofía. La diferencia fue inmediata, del día a la noche. A Jerome, de la firma de diseño de al lado, todavía le gusta contarle a la gente sobre las 5 publicaciones de Instagram y el folleto de Food Truck que presentó Adrien como portafolio. Aparentemente se ha convertido en una leyenda del edificio. Rita guardó una copia de la carta de cese y desista que le envió a Rouen, enmarcada junto a mi decreto de divorcio porque, en sus palabras, algunos casos son educativos. El postdata más extraño llegó hace unas semanas. Recibí una solicitud de LinkedIn de Adrien. Su perfil decía: visionario creativo experimentado en busca de nuevas oportunidades. En el historial laboral había listado CEO Stafford Marketing 2019 a 2024. Le hice una captura de pantalla, se la envié a Rita, y ella respondió con emojis de risa y: repórtalo primero, bloquea después. Así que lo hice. La vida es buena ahora, tranquila, productiva, libre de drama, y de esa manera profundamente lujosa que la gente subestima hasta que ha vivido sin ella el tiempo suficiente para comprender su valor de mercado. La empresa está prosperando. Estoy saliendo con alguien que tiene su propia carrera, sus propias cuentas y absolutamente ningún interés en confundir la asociación con la absorción financiera. Dividimos las cenas. Planeamos viajes juntos. Él compra cosas para su apartamento porque las quiere y porque puede. Y reemplacé la vajilla de mi abuela, no con algo precioso que permanece intocado detrás de un cristal, sino con un hermoso juego que realmente uso. Hay algo sanador en comer del reemplazo en lugar de preservar la herida. Si alguien que lee esto está lidiando con un ex con derecho que cree que merece la mitad de algo que no construyó, esto es lo que aprendí. Documenta todo. No discutas con personas que se están descontrolando para una audiencia. Deja que se delaten solos. Asegura las puertas antes de que se den cuenta de que las cerraduras han cambiado. Y cuando alguien anuncia públicamente quién es realmente, créeles de inmediato. Adrien quería que lo persiguiera,
lo temiera y financiara su transformación en el alma gemela de otra persona. En cambio, le creí la primera vez, y eso marcó toda la diferencia.